es increíble que hasta este momento se empiece a hablar de cosas tan elementales como lavado de manos. Mm. Bueno, eh, es increíble que la gente no se lavara tanto las manos antes, para empezar. Bienvenidas y bienvenidos a Vivir en Xibalbá, un podcast de Honduras al mundo. En el programa de hoy estaremos hablando del famoso coronavirus o COVID-19 a partir de la confirmación de dos casos de parte de las autoridades sanitarias del país, uno en Atlántida, otro en Francisco Morazán. Y para hablar sobre el tema tendremos a la doctora Adriana Zúñiga, madre feminista con estudios en salud pública, políticas públicas en salud materno-infantil, especialista y persona que probablemente debería estar en cuarentena. Adriana, gracias por estar aquí. Te voy a poner dos extremos. El primero es por dos tosecitas nadie se va a morir, como nos dijo una persona muy responsable de Copeco, Gabriel Rubí. Y el otro extremo es empecemos a buscar nuestras guitarras eléctricas lanzallamas y nuestros camiones de 24 llantas. ¿Qué tan preocupados deberíamos estar? Pues el COVID-19 empezó a sonar como una emergencia porque unos empleados de un mercado allá en China empezaron a presentar síntomas respiratorios y posteriormente comenzaron a enfermar a sus contactos, a sus familiares, Ujú. a otras personas con las que tenían contacto. Entonces se dieron cuenta de que algo estaba pasando. Y cuando comenzaron a hacerle pruebas de laboratorio a estas personas, se dieron cuenta que no era algo convencional. Y así fueron avanzando los días, digamos, y los casos se dieron exclusivamente en China. Al día de hoy tenemos 127.863 casos. Bueno, y ante esa cantidad de casos siempre es como una complicación, es un equilibrio delicado entre preocuparnos lo suficiente, pero no caer tampoco en pánico. Para no caer en pánico hay gente que utiliza argumentos que me parecen francamente un poco raros, como por ejemplo dicen, ah, no, eso solo mata a los viejitos o solo mata a los bebés muy pequeños. La verdad es que usualmente escuchamos mucho el no llamar al pánico y decir de que no nos tenemos que preocupar, que solo los ancianos van a enfermar y las personas hipertensas o diabéticos, pero creo que hay mucho más que decir acerca del COVID-19, más allá de nuestras propias opiniones y percepciones, porque estamos hablando de personas mayores, de nuestros abuelos, de nuestros padres, de personas que son importantes y que ocupan un segmento poblacional relevancia. O sea, no es que porque sean en personas mayores tienen menor valor que Ujú. si fuera en la población económicamente activa. Además estamos viendo mucha teoría del complot alrededor del tema este del COVID-19, que si es un virus que crearon los chinos para acabar con la economía gringa, que si es un virus que fue creado en un laboratorio del ejército de Estados Unidos y llevado a China, que si fue inventado por el FMI para reducir la población de la tercera edad a nivel mundial. Por lo menos ese último rumor sí me parece a mí que lo podemos ir descartando, ya que el FMI tiene tantas competencias para crear armas biológicas como las tiene para rescatar la economía de los países, es decir, nulas. Este virus se inició a propagar en la ciudad de Wuhan, China. Sabemos que las epidemias han sido históricas. Desde tiempos antiguos existieron epidemias que arrasaron con la humanidad. Ujú. Así. Entonces, que no es nada nuevo que un virus, no, yo de verdad respeto mucho a las personas que lo ven como un arma biológica, como una estrategia geopolítico, económica, pero yo creo que la verdad es una enfermedad y como no tenemos sistemas de salud que puedan contener adecuadamente ese tipo de enfermedades, pues tenemos estos resultados. Ujú. La gran Entonces, influenza a principios de siglo acabó con millones de personas, la peste negra antes de eso. Es decir, no es la primera, bueno, y más recientemente MERS, SARS y otras que han surgido también y que han sido pandemias a nivel global también. El gobierno ha anunciado una serie de medidas en este momento para controlar la epidemia en Honduras, entre ellas como mencionábamos, la campaña de lavarse las manos, que limpias estén, a pesar de que no haya agua en el país, y además ha ordenado la suspensión de las clases en los centros educativos durante por lo menos
15 días. No parece haber mucha claridad o coherencia en cuanto a las medidas que se están tomando, porque por un lado se prohíbe haya clases, pero por otro lado las iglesias tienen permiso para reunirse todavía. Por un lado se cancelan clases en la universidad y por otro lado hay eventos públicos, privados. No parece que existiera un control sobre esto. ¿Es exagerado que se tomen este tipo de medidas de encerrar a la gente o es realmente razonable con respecto al riesgo que se está viviendo? China tuvo que tomar medidas drásticas como el aislamiento de 40 millones de personas, cerrar sus actividades económicas. Yo creo que en este punto debió, digamos, las autoridades mundiales tomar decisiones con respecto a la enfermedad. ¿Por qué? Porque China, así como nos exporta muchos productos, nos empezó a exportar personas y casos. Entonces, estos casos llegaron primero por contigüidad a los países más próximos, Japón, Taiwán. Pero ¿qué pasa con estos países? Estos países actualmente no tienen la mayor cantidad de casos, sea por temas culturales, sea porque tienen gobiernos que ejercen políticas de Estado más eficientes. Los casos comenzaron a reducirse. O sea, Japón tiene 639. Corea del Sur sí tiene muchos y Corea del Norte no se conocen mucho las estadísticas. Entonces, vemos de que los países vecinos, Taiwán, tomaron medidas drásticas en los momentos oportunos. Y esto es hacia dónde deberíamos de ver como país. Uh-huh. La verdad es que sistemas sanitarios como el de Italia, el de Inglaterra, que son sistemas con mucho financiamiento, con cobertura universal de servicios, se están viendo en problemas muy graves. Uh-huh. Y esto nos debe llamar la atención porque si estos países que tienen estructuras sanitarias adecuadas están viéndose en problemas, ¿cómo nos vamos a ver nosotros aquí en la selva, ¿verdad? En este país en la que el gobierno realmente no hace políticas públicas para mejorar ni la salud ni la educación de las personas. Claro, y en lugar de políticas públicas lo que transmiten es cancioncitas estúpidas como que fuese campaña electoral en el sentido de lávate las manos y ya. Sí, o sea, a mí me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, cuando voy a un restaurante o algo y vos ves que no hay ni siquiera un lavamanos para poderte lavar las manos. O sea, no es algo nuevo. Y no solo COVID-19 circula. O sea, circulan un montón de virus y un montón de parásitos. Y con las condiciones sanitarias que tenemos en este momento, por ejemplo, en la ciudad capital, la verdad es que la enfermedad va a traer mucha cantidad de casos. Por un lado, no es tanto que miles de personas lo agarran y se mueren en un país, sino que más bien es una epidemia extra que viene a contribuir a poner presión sobre un sistema de salud que ya está colapsado, porque el sistema de salud nuestro no sabe cómo lidiar con el dengue, con el paludismo, con el chikungunya y con cualquier otra cantidad de cosas que tenemos, ¿no? Entonces un poco me sale la pregunta, digamos, ¿cuál debería ser el equilibrio para las y los hondureños, sobre todo viendo imágenes ayer de los capitalinos llenando supermercados, las capas medias, ¿verdad? Llenando supermercados en pánico y comprando miles de rollos de papel higiénico como que fuera de cólera la epidemia. ¿Cuál debería ser el equilibrio entre lo que decía el individuo a cargo de Copeco, que dice que por 2 tosecitas nadie se va a morir, lo que me pareció sumamente irresponsable, y el otro extremo que es fin del mundo apocalíptico? ¿Dónde deberíamos estar, digamos, en preocupación? La verdad es que el problema del hondureño es que vivimos en una crisis constante y sabemos que si hoy yo me enfermo y necesito servicios de salud, me va a tocar estar esperando 8 horas, aunque realmente mi dolencia sea una emergencia. Entonces, bajo ese contexto, con sistema de salud colapsado, la gente tiene hasta una razón psicológica de preocuparse. Sin embargo, el personal de salud hace un llamado a tomar las medidas de precaución. Yo le digo, en lugar de preocuparse por salir corriendo a comprar jabón de manos, geles antibacteriales, etcétera, lo ideal es que que nos enfoquemos en
cuidar a nuestros diabéticos, hipertensos y a nuestros abuelos. Usted tiene un abuelo en casa. Sí, entonces la verdad es que es hasta razonable que la gente se preocupe, pues. O sea, no quiero justificar el pánico, pero Pero es una respuesta a lo que vemos en Honduras, digamos. sí, porque sabes que, por ejemplo, vaya, estamos viendo que las farmacias están sobrevalorando estos productos que son en este momento como prioritarios, como el gel, como el jabón. Entonces la gente corre porque sabe que en unos días esos productos van a costar el triple, ¿verdad? Pero realmente debemos enfocar nuestras estrategias. Por ejemplo, yo hablaba con mis familiares, ¿verdad? Los que son hipertensos o diabéticos tienen que tomar su tratamiento, tienen que apegarse a su tratamiento y no hay otra opción. Porque, ¿qué pasa? Si yo soy hipertensa y no estoy adecuadamente controlada, es probable que si me pega COVID-19, mi caso sea más grave que en comparación con una persona que tenga mi misma edad, pero que no sea hipertenso. Ok, ¿y qué hay de las famosas? Ya nos reímos un poco de lo del papel higiénico. ¿Qué hay de las famosas mascarillas que la gente quiere andar utilizando? Entonces, ¿debemos usar todos mascarillas? No debemos usar todos mascarillas, porque mucha gente me dice, pero es que mira en esos países cómo usan mascarillas. Bueno, en Japón, en China, es cultural. Ellos utilizan la mascarilla por el polen, por los niveles de polución. O sea, es una práctica diaria de ellos, que mucha gente utiliza mascarillas. Luego, el tema del gel de manos. O sea, ¿qué es más importante? Un lavado de manos prolongado de 20 a 30 segundos, con paciencia, con agua, porque el problema es que ni siquiera tenemos agua. Entonces, yo estuve 2 días en esta semana que pasó sin agua y mi frustración, bueno, yo dije un día, si hoy no viene porque teníamos que comprar agua, pero aún así cuesta mucho conseguir que la cisterna llegue a dejarte agua. O sea, tenés que estarlos rogando prácticamente para que te vengan a dejar agua. Y yo decía, si ya no viene agua, yo me voy, o sea, me voy para la casa de mi mamá allá en el pueblo, porque allá yo sé que no está faltando el agua, ¿me entendés? Mi nivel de desesperación llegó a ese punto, porque ya no soportaba no tener agua para poder cocinar, para poder bañarme, o sea, para poder cumplir mis necesidades básicas. Entonces, imagínate ahorita el gobierno diciendo que no tenemos que preocuparnos, que no hay que parar la economía. Yo entiendo. Siempre para el gobierno va a primar lo económico que la vida humana. Esa es la lógica que tienen y lo hemos visto. Sin embargo, yo creo que tenemos que fomentar nuestras prácticas de autocuidado para poder reducir la cantidad de contagios. ¿Qué significa exactamente cuando hablamos de autocuidado entonces en el contexto de una pandemia? Bueno, no vaya a aglomerarse a los supermercados porque ahí sí se puede enfermar, ¿no? Sí, porque se va a juntar, se va a meter a focos de infección justamente, a lugares con aire Así acondicionado, rodeados de personas sudorosas, en fin, pegados. Sí, es más seguro hasta ir a los mercados populares si pensamos lógicamente porque son espacios abiertos, ¿verdad? Entonces, 2, utilizar, si podemos, un gel antibacterial que tenga más de 70% de alcohol, no perfumado, no que tenga escarchitas, porque en el mercado hay un montón de tipos de geles antibacteriales. Entonces, buscar algo que me sirva. Por ejemplo, si usted tiene un negocio o algo, desinfecte las superficies de uso común con cloro para que no haya contaminación. ¿Cómo se transmite el virus? Bueno, a través de micropartículas cuando una persona con COVID-19 estornuda y me puede dejar esparcidas algunas micropartículas que tienen el virus. Pero también, si esas micropartículas caen sobre una superficie, yo puse la mano y luego comí, yo me voy a tragar el virus, por decirlo así, y puedo desarrollar la enfermedad. ¿Y cuáles son los síntomas que puedo presentar? Bueno, puede debutar como un catarro, como un resfriado común, fiebre, mucha congestión nasal, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, como cuando estamos cansados, como cuando tenemos un resfriado que no nos queremos levantar de la cama. Es todo. Solo
el 14% de estas personas que enfermen van a requerir visitar un hospital. ¿Qué quiere decir? Que su tos se hace severa, que tiene mucha neumonía, que es hipertenso y se le subió la presión, o que es diabético y se le subió el azúcar y aparte tiene el COVID, o por ejemplo, es una persona mayor que obviamente su sistema de defensas no va a ser el mejor, no va a poder responder bien su cuerpo a la infección. Entonces hay que tratar como de calmarnos, porque yo siento que el dengue también es una amenaza y todas las demás enfermedades que andan rondando porque no tenemos agua. O sea, así como nos tenemos que lavar las manos por el COVID-19, también nos las tenemos que lavar por los rotavirus y por todas las bacterias que andan circulando ahorita en verano. Por Helicobacter, por el Helicobacter pylori, o sea, las mismas prácticas de salud. ¿Acaso cuando usted no compra algo en el supermercado no lo lava en su casa? O cuando usted viene de la calle no se lava las manos para ponerse a preparar los alimentos. O sea, son las mismas prácticas. Pero bueno, al final que esta crisis nos va a dejar nuevas prácticas culturales. Por lo menos en el tema del lavado de manos, como que la gente va a estar más consciente de que hay que lavarse las manos, ¿verdad? Bueno, lo que a estas alturas, ¿no? Una pregunta, Sí. mira, cuando hablamos de lo de lavarse las manos, que es una de las medidas que el gobierno más ha recomendado, a mí no deja de sonarme un poco como aquello de protejamos el ambiente dejando de usar pajillas, en el sentido de que sí, es cierto, es una acción individual que es importante, y como acabas de mencionar, lo del autocuidado es fundamental, pero se me ocurre que este es un tema de salud pública y que debería estar siendo enfrentado desde una perspectiva de salud pública. ¿Qué me refiero con esto? Por ejemplo, el agua. El gobierno de Honduras debería estar poniendo a disposición de la población agua suficiente si es que necesitamos esa medida. Hay un montón de colonias que reciben agua cada 12 días, ¿me entendés? Eso es escandaloso. Estar poniendo a disposición de la población las geles y todo ese tipo de cosas de manera absolutamente gratuita, tomando medidas con respecto a la educación. Veo, por ejemplo, confusión en el sentido de que hay cosas que se cancelan, cosas que no, que la universidad cancela, que las escuelas no, que hay conciertos que se cancelan, pero las iglesias evangélicas dicen que van a seguir reuniéndose porque con la fe es suficiente, en fin. Y todo esto me hace pensar entonces en cuanto al nivel de liderazgo que tenemos en el país en materia de salud, ¿verdad? Y en cuanto al nivel de comprensión que hay sobre la salud pública. Por ejemplo, como profesional médica, ¿qué opinión te parece, te merece, y como especialista además en salud pública, qué opinión te merece que una persona que aparentemente no sabe absolutamente nada de epidemiología diga que porque dos personas tienen tos no significa que nadie se va a morir y que esta persona sea un alto funcionario del gobierno? Sí, la verdad es que sabemos que en los puestos claves de gobierno no tenemos personas con las competencias necesarias para poder abordar este tipo de situación. Y más allá, yo siento que muchas veces los médicos en general pecan de soberbios porque creen que ya lo saben todo. Esta es una enfermedad nueva, es una enfermedad emergente, es una enfermedad importada. Actualmente los casos que tenemos importados no son autóctonos. Entonces necesitamos personas que estén realizando la revisión científica, técnica, académica de qué medidas se están tomando en otros países. Por ejemplo, Italia. Italia me sorprende porque uno no espera que hayan metido la pata como lo han hecho. Y actualmente el gobierno de Italia le hace un llamado al gobierno de España y le dice, ¿verdad? O sea, un exministro le dice a los españoles que tomen medidas extremas. Hoy veía que hasta los príncipes estaban haciéndose test y que un jugador del Real Madrid, o sea, muchas veces creo que no se toman las medidas en el momento justo. Entonces, hoy me preguntaba alguien, ¿debo mandar a mi hijo a la escuela? Bueno, realmente, dependiendo de qué escuela hablemos, ¿verdad? Porque si estamos hablando de una escuela de clase alta, en la que los padres de estos niños viajan, etcétera, yo no mandaría a mi hijo a la escuela. Pero, como te decía, necesitamos personas que estén estudiando
qué políticas públicas están funcionando en otros países que podemos adaptar. Por ejemplo, hoy leía el caso Taiwán. Taiwán inmediatamente empezaron los casos, cerró frontera. Vaya, yo no soy fan de Nayib Bukele, pero ha tomado medidas acertadas. O sea, no tenemos que esperar a que tengamos un brote o varios brotes en el país, que digamos, tenemos 5 casos en Tela, 4 en Choluteca, 2 en Francisco Morazán, para cerrar las universidades. A mí me parece muy responsable la postura que tomó la universidad, de decir, tenemos secciones hasta de 80 estudiantes, y en la universidad no siempre hay agua. Vamos a tener aglomeración de jóvenes. ¿Qué va a pasar si tenemos un enfermo en esa universidad con un tránsito de estudiantes de 10,000, 20,000 solo en la mañana? Entonces yo creo que se tienen que tomar decisiones. Incluso en la empresa privada ya están comenzando a tomar acciones. Yo hablaba con uno de mis primos hoy y él me comentaba que en su trabajo ayer les pidieron que, por ejemplo, hoy llegaran 15 minutos antes para realizarse el lavado de manos, que les van a tomar la temperatura. O sea, y me parece responsable porque tienen que cuidar la salud de sus empleados, porque estos empleados probablemente van a volver a su casa y pueden contagiar a sus familias. Pero todas estas medidas son como digamos, medidas que está tomando la gente, no porque haya una orientación del Estado de Honduras con respecto a hacer eso, ¿cierto? Sí. Porque la orientación ha sido mínima, la orientación ha sido lavémonos las manos, un par de videos ridículos sobre el tema, y de ahí es un poco como dejar a la gente ahí sí que a la lavada de mano de Dios, ¿verdad? De que cada empresa encuentre cómo responder a la crisis a su manera. Sí, lastimosamente tenemos activistas ocupando puestos de decisión política muy importantes, o sea, vemos que una crisis de este tipo, que es una pandemia, o sea, no es algo local, está siendo manejada por una persona de Copeco que maneja el tema de fútbol y actualmente está manejando el tema de desastres. Este señor, yo lo conozco porque es de mi departamento, trabaja en el tema de fútbol, o sea, él ha andado en la FENAFUT, directivo de fútbol, y luego como es nacionalista, ocupa un cargo en tema de desastres, y ahora que tenemos una pandemia, resulta que él es el erudito que va a decirnos qué hacer. Entonces vemos una ministra de salud que nada más ocupa una figura decorativa, porque entendemos que quienes realizan algunas acciones e intervenciones es la SEDIS, la Secretaría de Inclusión Social. O sea que la Secretaría de Salud cada vez está perdiendo más poder, está perdiendo su rectoría dentro del sistema de salud y se lo están delegando a otras organizaciones que fomentan el clientelismo, el asistencialismo y todas estas medidas que no resuelven los problemas estructurales de salud que tiene la población. Lo otro es que la población misma parece que no hiciera la vinculación entre sus problemas de salud y las políticas públicas. Veo en Instituto Hondureño de Seguridad Social, que es algo que uno pensaría que todo el mundo está suficientemente enterado, veo personas quejándose que tienen desde las 4 de la mañana a su niño tirado en el piso afuera esperando que lo atiendan y andan con una camiseta de partido de gobierno que es el que saqueó el seguro social. Y te aseguro que están dispuestas a votar por 4 años más. Entonces es como que la población no hiciera esa relación, ¿no? Entre lo que está viviendo, la tragedia, porque es una tragedia que está viviendo, y el tipo de gobierno que tenemos. Sí, lo que pasa es que también vivimos en un país donde la gente actualmente tiene más preocupación por su día a día, por ver cómo consigue los 100 pesitos para la comida, cómo sobrevive, cómo genera, y no tiene, digamos, la preocupación de país, y tampoco tenemos esa cultura de la solidaridad, porque si vemos ayer lo que pasó, la gente se preocupa por sí mismo, pero yo ayer solo le decía a mi esposo, yo ayer no tenía ni tiempo ni dinero para poder irme a meter a un supermercado. Segundo, no me parecía responsable hacerlo. Tercero, yo decía, pucha, la gente que de verdad necesita esos productos no los va a encontrar, ¿verdad? Entonces, vivimos también en un nivel de ignorancia elevado. O sea, la gente no tiene conciencia y siempre cuando uno sale del país como que te cambia la perspectiva. Vivimos siempre haciendo las cosas
pandas con irregularidad, con corrupción. Vemos a veces en las redes sociales con nuestros amigos que ahora hay grupos para desafiar, digamos, la ley y no cumplir la norma de no conducir en estado de ebriedad, por ejemplo. O sea, accidentes hay todos los días y la gente siempre anda buscando cómo no cumplir las reglas. Entonces, es un tema bien profundo porque tiene implicaciones desde la educación que recibimos en nuestra casa hasta la educación formal que tenemos, ¿verdad? Como individuos, ¿cómo consideramos al colectivo, pues? Si solo resuelvo mi problema yo, estoy bien, a veces pasa eso, la gente cree que porque está ahorita en una situación económica, con un empleo, con un buen trabajo, no le va a afectar. Bueno, lo que piensan la mayoría de cachurecos, que porque están en una situación en este momento en bonanza, creen que los demás solo se quejan y son negativos y que lo que piensan algunos pastores, por ejemplo, y alguna gente que dice que somos envidiosos, pues que el país está avanzando, que somos unas personas llenas de rencor, las que opinamos lo contrario. Entonces, la verdad es que hay mucho que construir. El coronavirus va a sacar lo peor, la pus del sistema de salud, porque peligrosamente como país vamos a tener más casos y la estadística va a ser muy diferente de lo que han tenido otros países, definitivamente. En países con sistemas sanitarios adecuados tienen una mortalidad del 2.3%. Imagínense en el nuestro, en el país solo tenemos 40 ventiladores mecánicos. Y para citarte una sola comparación, Italia este día tiene 12.462 casos, pero de esos 12.462 se han muerto 827 personas. ¿Cuál es el porcentaje de mortalidad ahí? No es casi del 10%. Sí, es casi un 10%. Entonces yo pienso, si un sistema, o sea, si comparo estadísticas y yo digo, ok, Irán tiene 10.000 casos y ha tenido 429 muertos, estamos hablando de un 5%. Y así voy comparando. Entonces, en un sistema como el mío, 10.000 casos me colapsa todo el sistema. 10.000 y tenemos casi 10 millones de habitantes. Suponiendo que solo se me enfermara un 1% de la población de coronavirus y que probablemente requirieran servicios de salud el 12% de esos 10.000 serían 1.200 pacientes con coronavirus en 40 respiradores mecánicos que tenemos en el país. O sea, el resultado sería catastrófico. Pero ¿qué es peligroso aquí? Verlo desde una perspectiva de que, por un lado, la gente opina que el gobierno se va a robar el dinero, sí, pero también es bien peligroso que el gobierno no haga nada. Yo prefiero a este punto que compren ventiladores, aunque sea en compra de emergencia, porque a mí no me gustaría tener a mi mamá con coronavirus y que me digan no hay ventilador para conectarla, lo sentimos. O sea, es una solución parche, lo sé. El sistema de salud trae 30 años en el que no se construye infraestructura sanitaria adecuada. O sea, el porcentaje, el PIB que se invierte como país en salud es muy bajo, es 8.2% del PIB. Entonces, como país tenemos un elevado gasto de bolsillo. Eso quiere decir que si yo me enfermo, yo tengo que pagar las medicinas de mi bolsa porque el Estado no las tiene, y que si necesito un examen lo tengo que pagar de mi bolsa. Entonces, ¿qué representa el COVID en esa realidad, verdad? Ok, por cierto, ahora que mencionabas eso, tengo una pregunta. No hay una cura para COVID-19. No. Entonces, ¿qué pasa? Llegó para quedarse. Sí. ¿Cierto? Sí. No hay nada más que podamos hacer. Es decir, que llega un momento en que encerrarnos en casa no es suficiente. Vamos a tener que incorporar prácticas culturales como lo de la lavadita de manos a cada rato y otro tipo de cosas. Pero básicamente estamos hablando de que este viene a sumarse a otro tipo de vectores y a otro tipo de epidemias con las que hemos estado sobreviviendo prácticamente en países como Zika, Chick,
dengue, paludismo, enfermedades respiratorias, enfermedades gastrointestinales. Básicamente estamos diciendo que vino a quedarse, pues va a formar parte de ahora en adelante de nuestra realidad cotidiana. Así es, y es bien importante no caer en esa propaganda tan falsa que dice que X país ya encontró la cura, porque es mentira. O sea, los virus, y este es un virus nuevo, ni siquiera tenemos vacuna. O sea, es irresponsable decir que, por ejemplo, China ya se libró de los casos. China tiene 7 semanas de estar haciendo prácticas de aislamiento, de control, no se ha librado. Lo que ellos han detenido es la transmisibilidad. Obviamente, 7 semanas en aislamiento, se tienen que bajar los casos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, y tampoco existe una vacuna porque esa es la característica de los virus, que no tienen una cura específica, solo cuidados como paliativos que pueden ayudar a combatirla. Cuando nosotros tenemos influenza, no vamos a que nos inyecten un antibiótico porque no nos sirve. Lo mismo pasa con el COVID. Se ha estado estudiando el uso de algunos fármacos, pero ninguno ha sido probado para su uso con humanos. Entonces, no podemos decir de que X país ya tiene la cura y que ya nos vinieron a salvar, ¿verdad? Entonces, yo creo que el autocuidado, el cuidar a las personas mayores y que ya tienen alguna enfermedad de base, el intentar tener prácticas y, como decía el italiano, nuestro comportamiento social tiene que cambiar. El coronavirus va a ser como un antes y después de la forma en cómo nos relacionamos. Ayer tuve una pequeña reunión y me causaba risa que la gente se saludaba con los codos como a forma de broma. Entonces les decía, ¿será que ahora, le digo yo, ahorita nos saludamos con los codos, cuando ya hayan más casos nos vamos a saludar con el zapato, les decía yo? Oíme, pero además esto es impresionante cómo se normalizan las situaciones, ¿no? Y quizás en el caso de las y los hondureños somos expertos en eso, en tomar tragedias y convertirlos en parte de nuestra vida cotidiana. Estamos hablando de nuestro paisito, estuvo durante una década siendo el país más violento del mundo prácticamente en los registros, y sin embargo aprendimos a sobrevivir aquí, ¿no? Entonces, de pronto, no sé, vamos a terminar los hondureños saludándonos estilo japonés con una leve inclinación en el futuro y lo vamos a normalizar como parte de nuestra vida cotidiana y a eso. Yo creo también que en estos países por eso se han tenido tan pocos casos, porque ellos culturalmente no tienen la práctica del beso como nosotros, no tienen tanta convivencia social como nosotros, ¿verdad? Tienen otras prácticas. De hecho, ahora ellos están incentivando a que la gente se reúna, que se involucre en algún tipo de actividades culturales por salud mental, por los elevados índices de suicidio que tenemos. Te agradezco muchísimo. Solo quería terminar diciendo que, si no me equivoco, vienes llegando de Japón. Sí. Y si existiese algún protocolo aquí, estarías en cuarentena, ¿cierto? No te han dado ningún seguimiento. Hasta el día de ayer, como a las 2 de la tarde, me hicieron una llamada alarmado que qué países había transitado, que si me habían hecho pruebas, y hoy ya me llamaron. ¿Hace cuánto regresaste? Si me tomé la temperatura. Yo ingresé al país el 2 de marzo, o sea, hace 10 días. 10 días después te llamaron para saber cómo estás. Sí. Okay, o sea, yo ya hubiera regado el coronavirus en todo Tegucigalpa. Bueno, menos mal que te estoy entrevistando por teléfono. Por eso yo creo que aquí hay más casos. Sí. Porque no se da un adecuado seguimiento. Ok. Adriana, doctora, te agradezco muchísimo por tu tiempo, por haber estado con nosotros. Cuando una escucha representantes del régimen como Carlos Cordeiro, titular de la Secretaría de Trabajo, quien en lugar de referirse a si la población va a contar con los insumos necesarios para atender la pandemia, en lugar de trabajar nuestros temores, por ejemplo, con el tema de los respiradores en el tórax. En lugar de eso, de lo que se pone a hablar es que no va a afectar Semana Santa. Si Semana Santa lo que es una venta de guaro. No hay fechas para la hondureña y el hondureño para consumir guaro como el nacimiento y la crucifixión de su máxima figura religiosa. Es cuando más lo consumen. Y eso es Semana Santa. Y yo entiendo que es una cuestión económica, pero no debería ser lo más importante. Lo más importante debería ser la salud humana y asegurar que nos van a brindar una verdadera atención a la salud humana. Recuerden que Vivir en Xibalbá es un podcast hondureño. Pueden encontrarnos en Facebook, VexHN, o nos buscan como Vivir en Xibalbá. Ahí podrán escribir opiniones. Tenemos un grupo de discusión. Pueden darnos ideas para episodios futuros. Pueden hacernos sus críticas. Lo más importante para nosotros es que se suscriban al show
review, que nos den nuestro punteo de unas 5 estrellitas en la aplicación favorita que estén utilizando y que nos dejen su opinión. Pueden hacerlo tanto en Apple como en podchaser.com. Pronto estaremos estrenando nuestra página web, vivirenshivalba.com, y pueden escribirnos al correo electrónico vexhnpod@gmail.com. Hasta nuestro próximo episodio. Muchísimas gracias por su atención. Esto fue Vivir en Xibalbá. Que todo está mal, que el mundo se va a acabar, que hay que salvar focas, ballenas y especies en extinción. Y si todo está tan mal, ¿a mí quién me va a salvar? Si solo soy uno entre tantas especies en extinción.